Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al Compartiendo un Café, esta vez el número 25. Estamos transmitiendo directamente desde la ciudad de Lexington, Kentucky para todos ustedes, y el día de hoy queremos traerles un tema sumamente interesante. Entonces espero que todos estén listos con su cafecito, ya yo estoy listo con el mío, para iniciar esta charla. Primero que nada, antes de comenzar, yo quisiera que nos imaginemos que vamos a tener las vacaciones de nuestros sueños. Sí, vamos a tener unas grandiosas vacaciones en una isla paradisíaca, ¿ok? Para acceder a esta isla debemos llegar en avión hasta una ciudad principal y posteriormente vamos a tomar un barco para dirigirnos hacia el destino paradisíaco que hemos soñado y que hemos planificado para nuestras vacaciones. Ese destino paradisíaco, repito, es una isla en la cual nosotros hemos planificado nuestras vacaciones. Perfecto. Sin embargo, luego de 4 horas de vuelo o 5 horas de vuelo y al llegar al puerto de embarque, no podemos hacerlo debido a que no hay barcos disponibles. Hay una huelga, hay un strike, una huelga de los capitanes de barcos. Los barcos no están disponibles, hay una tormenta que nos impide hacer la travesía marítima. En fin, la realidad es que no podemos concluir ese 10% adicional que nos falta para poder llegar al sitio que hemos planificado. En teoría, hemos cumplido con aproximadamente un 85%, un 90% del plan al preparar nuestro equipaje, prepararnos en la casa, ir al aeropuerto, tomar el avión y llegar hasta la ciudad en la cual existe un puerto de embarque, pero a partir de ahí no podemos progresar en nuestro viaje. Justamente esos 10 minutos que nos faltan son los que van a marcar la diferencia entre lo que se tenía que hacer y no se pudo hacer. En unos minutos o en unos segundos, las tan anheladas y planificadas vacaciones que hemos soñado serán interrumpidas por un evento inesperado. Sí, es cierto. Y si tan solo nosotros hubiésemos verificado antes de realizar el viaje, supongamos que era algo que no era totalmente imprevisible, sino que nos pudimos haber enterado con anticipación de lo que estaba ocurriendo y de esa manera nosotros tomar medidas antes de ejecutar el viaje hasta la ciudad en cuestión. Esta situación, queridos amigos, aunque parece un poco distante del tema de la responsabilidad, ustedes deben estar pensando, bueno, ¿para dónde va William con todo esto del viaje y la isla paradisíaca, etcétera? Con su permiso. Definitivamente esta metáfora puede vincularse fácilmente a otras situaciones de nuestra vida diaria. Por ejemplo, trabajar al lado de personas que eluden los compromisos, o lo que es peor, que se comprometen sin darle el mínimo valor a ese acuerdo, es quizás una de las peores experiencias que podemos vivir en nuestra cotidianidad. Hoy estoy hablando de cotidianidad personal o laboral. Con este tipo de personas podríamos pasar muchísimo tiempo discutiendo la importancia de un asunto, pero al final falta lo más importante, es decir, el compromiso. El compromiso viene a representar en nuestra metáfora ese 10% adicional que necesitamos para completar nuestro viaje, para concretar la llegada al sitio que hemos planificado para vacacionar. Llegamos a un punto avanzado, nos pasamos toda una conversación, pero al final nos cuesta obtener ese plus o ese pequeño detalle, esa parte adicional, ese empuje final que viene a representar el compromiso para poder establecer y garantizar que las cosas efectivamente se van a realizar. Esta conversación que estamos teniendo ahorita, quiero aclararte que está basada en recomendaciones de Fred Kaufman sobre la responsabilidad, un muy reconocido filósofo acerca del liderazgo.
Antes de pasar a ver cómo podemos completar ese viaje y hacer que las personas respondan a la responsabilidad adquirida, vamos a pasear un poco por el concepto de responsabilidad. Primer punto. ¿Qué es la responsabilidad? Para Viloria 2016, la responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus propios actos. Siempre en el plano de la moral. ¿Ok? En este momento estamos saludando a Nora, a Carlos, a Rita, las personas que se van conectando. Les recordamos que esto es Compartiendo un Café. Ya llegamos al episodio número 25 y estamos conversando acerca de la importancia de la responsabilidad. Retomando la conversación, una vez que pasa al plano ético, es decir, cuando la ponemos en práctica, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de manera más positiva. Ahora bien, ¿por qué necesitamos que otras personas se comprometan con nosotros? ¿Cuál es la razón principal por la que nosotros necesitamos establecer compromisos, acuerdos con otras personas? Y bueno, la respuesta a esa pregunta es porque el acuerdo es la base de las relaciones humanas. Interactuar para entendernos y para lograr cosas en conjunto. Queremos coordinar acciones y necesitamos también coordinarlas para poder cumplir con objetivos que involucran una responsabilidad colectiva, ya no individual. Y una de las cosas que muchas personas piensan es que hablar durante mucho tiempo de la importancia de un asunto hará que éste se resuelva o se active por sí solo. De ahí es porque se está estudiando actualmente la poca eficiencia que tiene las reuniones en los lugares de trabajo, lo que actualmente se llama la reunionitis. Muy coloquial, por cierto. Pero ¿de qué trata esto? Bueno, trata de analizar qué tan eficientes somos nosotros en nuestra jornada de trabajo cuando se dice que pasamos más del 33% de nuestro tiempo ocupado en reuniones que muchas de ellas no tienen la relevancia, no están bien conducidas y por lo tanto no llegamos a acuerdos que sean beneficiosos ni para nosotros ni para la compañía. Vamos a hacer un alto para tomar un poquito de café. Está haciendo muy buen clima acá, definitivamente, y a pesar de que ya estamos entrando en el otoño, no está haciendo frío, realmente estamos en un día extendido del verano básicamente. Está bastante agradable el clima en este momento, y bueno, lo pueden ver por la luz solar que tenemos acá, bueno, disfrutando lo que son los últimos días acá en el norte de los Estados Unidos del otoño y de los días muy bonitos que tenemos acá. Entonces, volviendo también, retomando el tema de la reunionitis, ¿qué ocurre? Que nos reunimos con una o más personas y decimos palabras más o palabras menos. Tú haz esto, dedícate a hacer esto, que yo me encargo de esto otro. ¿Ok? Y ya, como por arte de magia, damos las cosas por hechas. Damos por sentado que esas personas, esas personas que están en esa reunión, han entendido y mucho más se han comprometido con el objetivo que hemos planteado en esa reunión. Y lo que desafortunadamente pasa es que muchas personas no cumplen con su palabra, y se los digo yo, que lo he vivido de primera mano en absolutamente todos los entornos, tanto laborales y personales, en los que he estado. Y me imagino que ustedes que me están escuchando pues también lo han vivido. Un saludo para Bicoco, que también nos está viendo en este momento. Bicoco, César, un abrazo, hermano, espero que estés muy bien. Aunque las palabras se las lleva el viento, tampoco podemos escribir absolutamente todo lo que digamos. Es decir, también se vuelve un poco contraproducente
y contra la eficiencia el estar haciendo minutas exhaustivas de absolutamente todo. Entonces, básicamente lo que se trata es de alcanzar un punto medio en el cual, obviamente, para poder llegar a acuerdos mutuos, para poder llegar a un acuerdo con una o más personas, también tiene que haber un pequeño sentido de la integridad por parte de todas esas personas que están allí y un poco de sentido de lo que es la orientación al logro. Es decir, tenemos un objetivo, ese es un objetivo común y por lo tanto todos tenemos que estar involucrados y, como se dice en muchísimas partes de Latinoamérica, tenemos que jalar para adelante. No obstante, en el ámbito laboral, vamos a ver esto, es imprescindible formalizar las conversaciones. Es decir, tampoco vale la pena anotar absolutamente todo y hacer una minuta específica de todo, absolutamente todo lo que se dijo en la reunión, pero tampoco es viable o no es recomendable, que es la palabra que se adecua más a este contexto, no es recomendable estar pasándonos de reuniones en reuniones de pasillo. Es decir, esos momentos en los cuales estás haciendo una cosa, estás sacando una fotocopia o estás efectuando una llamada por teléfono y se aproxima otra persona y en ese momento quieren llegar a un acuerdo de pasillo en el cual van a hablar de temas que perfectamente se deberían tocar en otro contexto donde posiblemente tienen que estar invitadas otras personas y donde se formalice la invitación y donde quede un registro de que esa reunión se dio y que ese tema se trató. Ya el hecho de la invitación hacia las personas es otro tema que podríamos tocar aparte, en un tema que podríamos hablar de reuniones eficaces, en los cuales, bueno, qué tan conveniente es invitar a todo el mundo a una reunión, eso sería otro tema aparte. Pero definitivamente la mejor recomendación es en el ámbito laboral tratar de formalizar las conversaciones. Esto es para dejar por escrito los acuerdos principales de cualquier reunión. Esto hace que se refuerce el compromiso en cada actividad y, ¿por qué no?, hará también que se identifique a los descomprometidos, a esas personas que van a las reuniones y que asisten para tratar de sacarle el cuerpo a las tareas o que los comprometan con alguna actividad o tratar de hacer lo menos posible por cumplir sus propias responsabilidades. De ese tipo de personas hay muchísimas. Esos descomprometidos, cuando las cosas no vayan del todo bien, son las primeras personas que dicen que ellos no estaban enterados de lo que había que hacerse o definitivamente ellos tenían mucho trabajo, no entendían que era una prioridad, ellos tenían que recibir información de otra persona, en fin, millones de excusas para justificar el hecho de que ellos no concientizaron, no entendieron y no se comprometieron con la responsabilidad colectiva que tenían con el objetivo. Pero además de esto, forma parte del respeto hacia nosotros mismos. Es decir, una persona que no cumple con su palabra o que no es capaz de comprometerse con absolutamente nada, es una persona que definitivamente tiene un problema de autoestima que debería revisar. E inclusive podría estar faltándole el respeto a su propia integridad. No solamente a su integridad personal, sino también hacia sus labores y también hacia los compañeros de trabajo, porque estamos hablando del tiempo de otras personas. Definitivamente el honrar nuestra palabra para que cada acuerdo que realicemos sea un acuerdo basado en la confianza y basado en el principio de que toda persona necesita su propio espacio para desarrollar el trabajo dentro de las habilidades que le competen y no necesita un seguimiento exhaustivo o una persecución para garantizar que las tareas van a salir. Sin embargo, como te hablo a ti en este momento y haciendo un ejemplo, una persona que seguramente tiene valores arraigados con respecto a la noción de la responsabilidad, no te voy a explicar que si tú y yo acordamos, por ejemplo, si hay un acuerdo previo de reunirnos a una hora determinada y tú no llegas a esa reunión, te estarías irrespetando como persona y lo menos que podrías hacer es molestarte por algún reclamo que yo te haga. En definitiva, esa es la gran diferencia entre ser uno más del montón, entre ser una persona que definitivamente, por muy preparada que esté, no tiene los soft skills o los valores básicos personales mínimos que se requieren para ser un profesional completo y para ser una persona íntegra y destacada. Luego,
que no asistas a esa reunión en la cual te comprometiste a asistir, estás atentando de manera, pero diría que directa, contra lo que es tu marca personal. No puedes esperar, si tú eres una persona que eres capaz de no cumplir con tu palabra, no puedes esperar la valoración de otras personas. A pesar de que establecer más formalidad al momento del compromiso no garantizará del todo que las cosas lleguen a feliz término, al menos podríamos confiar mucho más en la capacidad del compromiso de las personas a nuestro alrededor. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que cuando una persona está descomprometida y le da muy poco valor a lo que es su propia responsabilidad, indistintamente de que nosotros formalicemos o no formalicemos la comunicación, eso no va a garantizar al 100% de que logremos nuestro objetivo. Pero tenemos que entender que también nosotros formamos parte de un contexto, de un entorno en donde también estamos siendo evaluados y estamos siendo medidos como participantes de un equipo de trabajo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Te estoy diciendo que nosotros tenemos que salvar nuestra responsabilidad. Además de esto, y volviendo al ejemplo, si tú y yo hemos establecido un acuerdo de reunirnos, por ejemplo, a las 3 de la tarde, y yo me quedo esperándote, no me estás restando importancia a mí, sino a tu integridad. Y esa es justamente la trampa, porque muchas personas se sienten minimizadas cuando, por ejemplo, te invito a una reunión porque necesito discutir contigo un tema de trabajo, o un tema de negocios, o un tema académico, o cual sea que estés, el tema que esté sobre la mesa. Si te invito a un sitio a conversar y tú te comprometes a llegar, yo estoy haciendo una planificación de mi tiempo para poder considerar esa conversación contigo. Entonces, yo no me tengo que sentir minimizado porque tú no valoraste el hecho de asistir a la reunión en la cual ya acordamos que íbamos a tener, sino que existe la trampa de que esa persona cree minimizar o restarle valor, importancia a la actividad que la otra persona tiene, pero realmente a lo que le está restando importancia es a su propia integridad. Si luego de esa desprolijidad de no honrar con tu compromiso nos conseguimos en un pasillo y tenemos una conversación, yo te podría preguntar: hola, ¿cómo estás? Mira, ¿por qué no llegaste a la hora acordada? Es una pregunta válida. Sin embargo, esa pregunta formulada de esa manera, y aquí comienzan las recomendaciones, seguramente va a encontrar miles de excusas para justificar la ausencia, y por lo tanto yo tendría que ser empático contigo y no te podré exigir más explicaciones de las que ya me estás dando, porque entonces a partir de ahí te vas a sentir tú irrespetado por mí, a pesar de que has sido tú mismo quien se ha irrespetado. Si por el contrario, la pregunta que te hago no va dirigida a cuestionar tu ausencia, es decir, esta pregunta no va dirigida a las razones por las cuales faltaste, sino por tu falta de comunicación. Y mucha atención acá. Allí las cosas se tornan diferentes. En lugar de preguntarte ¿por qué no llegaste a la hora acordada?, yo te pregunto: ¿por qué no me avisaste de que no llegarías? Son muy pocas las respuestas que podrías darme, porque con el nivel de acercamiento tecnológico del que disponemos hoy en día, absolutamente nada de lo que respondas será suficiente para esconder tu desinterés por mí, por el tema que teníamos que tratar y por el tiempo que he invertido para conversar contigo. Porque ahora se trata de mi tiempo y no de lo que tú tengas como concepto de integridad. En este sentido, y como no me voy a dedicar a enseñarte valores humanos básicos, lo que necesito es enfocarme en el logro del objetivo y en la responsabilidad que yo tengo sobre ese objetivo, que es un objetivo en común. Y eso solo se logra a través de la claridad y la asertividad. De esta manera, si antes de llegar a un acuerdo yo te pregunto: ¿podríamos reunirnos el viernes para discutir tal cosa?
Luego de eso yo no voy a tener manera de dónde agarrarme si esa reunión no se llega a concretar porque tú faltas a la reunión. Pero si la pregunta la formulo de esta manera: ¿asistirás a la reunión del viernes de 3 a 5 de la tarde en la sala de reuniones para discutir los términos del proyecto? Obviamente al entendido de que si no resolvemos esta situación en esta reunión, todo el proyecto se va a ver afectado o se va a perder de esta manera X, Y o Z. Suena muy formal, suena muy rebuscado, pero definitivamente la pregunta que sigue a eso es: ¿te puedes comprometer a estar en esa reunión? Si formulo la pregunta de esa manera, yo no voy a aceptar una respuesta del tipo haré todo lo posible por estar ahí. Esa es una respuesta que yo no aceptaría. Así que te voy a pedir que, aparte de que se trata de mi tiempo y no de tu concepto de integridad, te voy a pedir por favor que utilices esta fórmula para realizar las preguntas. Primero hablemos del propósito. Luego vamos a hablar del momento, es decir, cuándo se va a hacer. Luego hablamos de las expectativas, qué se espera obtener en esa reunión. Luego planteamos las consecuencias, es decir, qué ocurre si esa reunión no se da y qué ocurre si nosotros no llegamos a un acuerdo en esa reunión. Y por último vamos a establecer un contrato. ¿Cuál es el contrato? El contrato es lo que hay que decir que muchas veces obviamos. Cuando yo miro a una persona a los ojos y le digo, nos comprometemos para el viernes a esa hora, en ese momento se está estableciendo un contrato personal que es de boca, pero que definitivamente imprime muchísima más carga de responsabilidad sobre la otra persona. Entonces, ¿qué ocurre? Si la persona, obviamente van a existir dos posibilidades. La primera es que te diga sí puedo y la segunda es que te diga no puedo. Y ahí, en ese caso, podríamos tomar vías alternativas u opciones adicionales para resolver la situación. Hablando de Kaufman, que es la persona que plantea esto en términos del liderazgo, agrega que es muy poco probable que te den alguna de las respuestas claras. Inclusive es más probable que tu compañero te diga, claro, sí, lo voy a hacer. Y eso no significa, sí, lo prometo, sí, voy a estar ahí. Pero por lo menos está más cerca de ser una respuesta afirmativa. Es decir, tiene la voluntad de comprometerse, pero seguramente no entiende la naturaleza de ese compromiso. No la ha querido entender o no la ha concientizado. Muchos estamos acostumbrados, queridos amigos, a decir que intentaremos algo, pero no a dar la palabra. Es decir, no me voy a comprometer. Yo voy a tratar de hacerlo, pero no te prometo nada. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Porque decir eso, comprometernos, y decir, sí, me comprometo contigo a hacer X, Y o Z cosa, es algo que suena demasiado serio y las personas rehuyen, o muchas personas rehuyen al compromiso. Kaufman propone la técnica que llama el segundo sí. Es decir, cuando alguien nos dice que sí a algo, vamos a comprobar que haya entendido lo que significa ese sí. Con una nueva pregunta, por ejemplo, ¿entiendes lo que significa tu compromiso en esta situación? ¿Sabes lo que significa si no asistes a la reunión? ¿Entiendes cuáles son las consecuencias que tendrán sobre el proyecto si nosotros no llegamos a un acuerdo el viernes? Lo cierto de todo es que la responsabilidad es un valor que no todos tienen. Porque primero se es persona antes que ser profesional. Entonces, mis queridos amigos, son las 5:31, ya tenemos 29 o 30 minutos de programa. Los leo por acá. Muchísimas gracias a todos por conectarse a esta hora. ¿Te gustó el programa de hoy? Recuerda que mi objetivo es acompañarte con información valiosa para ti. Escríbeme en caso de que tengas alguna duda o si deseas iniciar un camino de éxito personal o profesional. Aquí estamos para ti. En Instagram, @biprollc, y en nuestra página web biproconsulting.com. Y este video, que en este momento va a quedar grabado, así como muchos otros de muy buen contenido, están disponibles en el canal de YouTube Bipro TV. Gracias por acompañarnos y que pases una excelente tarde. Hasta la próxima semana, cuando nos veamos en otro episodio de Compartiendo un Café, el número 26. Hasta luego.